bienvenidas a la segundo panel de debate, de intercambio de estas jornadas por los 40 años de comunicación y democracia que organiza el Centro de Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes. En esta mesa, en este panel, vamos a conversar, a debatir, a intercambiar sobre los años 90, sobre el menemismo, sobre la crisis que viene en el 2001 y el salvataje a los medios de comunicación posterior a esa crisis. Nos acompañan y van a ser los protagonistas de esta mesa: Gustavo López, que es abogado, periodista, docente, fue interventor del CONFER, ex subsecretario general de la Presidencia, conductor de distintos ciclos periodísticos sobre medios en radio y en televisión, y actualmente es vicepresidente del ENACOM. A su derecha se encuentra Enoch Aguiar, que es abogado con máster en Economía y Finanzas, profesor titular en Ciencias de la Comunicación y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue asesor de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, director por concurso de la CNT, directora de honor de Educar, secretario de Comunicaciones de la Nación, vicepresidente y subgerente general de ARSAT. Y a mi izquierda está Bernadette Califano, que es investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Integra el Centro ISEP y es profesora de grado y posgrado en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En su tesis de doctorado analizó las políticas de comunicación en Argentina durante el menemismo. Así que, si estamos todos de acuerdo y les parece bien, vamos a dar comienzo a esta mesa. Ver, ¿te parece arrancar? Con es el que aplico. Que es más cómodo. Bueno, probamos. Bueno. No. Está prendido, pero es un poco más bajo el volumen. Se habla fuerte. Bueno, una vuelta del otro. Bueno, gracias Agustín por la presentación. Es un gusto compartir la mesa con Gustavo y con Enoch. Como decía Agustín en la presentación, yo puedo brindar una mirada más retrospectiva y analítica en calidad de investigadora y docente sobre políticas de comunicación en la Argentina en los últimos años, mientras que Gustavo y Enoch han sido los protagonistas políticos de parte de este periodo, así que bueno, mi mirada va a ser un poco más de ese costado, ¿no? Un poco más académica y analítica. Pensaba primero en el recorte que propone el periodo de la mesa, que es de 1989 a 2002-2003, que abarca más de un periodo de gobierno, dos periodos de gobierno de Menem, un periodo de la Alianza, un breve periodo del gobierno de Duhalde. Y al preparar la presentación se me ocurrió pensar en una serie de hitos de este periodo largo, ¿no? En los que se ven ciertas continuidades en la relación Estado, medios de comunicación, política y sociedad. Continuidades que me parece que se ven en estos gobiernos y en otros, ¿no? O sea, creo que se puede analizar varias cosas de las que voy a mencionar también en el periodo de los gobiernos kirchneristas, en el macrismo, incluso en el gobierno actual. En esa línea pensaba marcar una serie de hitos o sucesos o procesos de este largo periodo. El primero de ellos es la privatización de los canales de televisión, que se produce en 1989. Esta es la primera de las privatizaciones del gobierno de Menem y que habilita la ley de reforma del Estado. Yo estudié específicamente este proceso para mi tesis de doctorado. Lo que me interesaba analizar sobre todo era la interacción que se daba entre distintos actores en torno de la hechura o la elaboración de las políticas de comunicación, ¿no? La interacción que se daba entre actores estatales, entre empresas de medios privados, entre sindicatos y trabajadores de medios de comunicación en particular, y en los mecanismos implementados por cada uno de ellos para influir sobre ese proceso de elaboración de la política pública. En un contexto de una fuerte crisis político-económica, que se daba hacia fines de los 80, ¿no? Había una situación hiperinflacionaria cuando Alfonsín deja el gobierno, en un contexto en el que se empiezan a adoptar toda una serie de
postulados económicos y políticos de corte neoliberal, ¿no? Empieza todo el discurso a favor de las privatizaciones, de las empresas estatales que dan pérdida, de reducción del gasto público y achicamiento del Estado, y toda una política que intenta hacer, por lo menos en términos discursivos, de desregulación, de que el Estado se corra del mercado y que el mercado se autorregule, y que en los hechos no termina sucediendo, sino que el Estado aparece, como ha pasado en otros periodos, para regular y en muchos casos a favor del sector privado. En particular, en el trabajo de investigación de tesis analicé algunas de las estrategias de los actores empresariales que ahora les voy a contar cómo las llamé, pero como decía al principio, me parece que es interesante pensar cómo estas estrategias se repiten en distintos periodos de la historia a la hora de regular medios de comunicación y en este vínculo Estado-medios de comunicación privados. Una de esas estrategias en la tesis la llamé la colonización de la administración del Estado, porque específicamente lo que sucedió en esta época es que, como veíamos en la mesa anterior del alfonsinismo, los canales de televisión venían en manos estatales. En el 89, antes de su privatización, se pacta una especie de coadministración con los sindicatos para tratar de sanear las finanzas de los canales, y en esa coadministración son nombrados personas o personajes vinculados con las empresas de medios que luego van a ser quienes sean los adjudicatarios de los canales, ¿no? O sea, digo, empresas privadas que ya empiezan a participar en los medios estatales aún antes de ser traspasadas estos medios a manos privadas. Otra de las actitudes, estrategias, demás es, bueno, claramente el lobby empresarial. Este lobby empresarial empieza también fuertemente en el alfonsinismo y por parte en particular del Grupo Clarín, en el intento por modificar un artículo de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, que era el artículo 45, que establecía que los medios de comunicación gráficos no podían acceder a licencias de radio y televisión. En la mesa del alfonsinismo lo nombraron, lo que no llegaron a nombrar me parece es que el gobierno de Alfonsín, incluso ya casi en retirada, envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar este artículo, que es, digamos, que no obtiene el apoyo del Partido Justicialista, ¿no? Pese a ello, apenas asume Menem, en el proyecto de ley de reforma del Estado, que luego se aprueba, uno de los artículos modifica específicamente este punto y habilita a las empresas de medios gráficos a brindar servicios de radio y televisión. Además de que habilita la posibilidad de que aparezcan sociedades de sociedades en los medios de comunicación, algo que estaba prohibido hasta entonces. Una tercera estrategia, sobre todo por parte de las empresas mediáticas, y que también lo relaciono con algo que mencionaron en la mesa del alfonsinismo, que lo mencionó Oscar Muino y también Nathalie, es esto del poder que tenían las empresas de medios gráficos, ¿no? Y su influencia sobre la opinión pública en esta época, ¿no? Entonces, todo lo que fue la cobertura mediática de los medios gráficos en pos, por ejemplo, de demonizar a las empresas estatales o de caracterizarlas como empresas totalmente ineficientes, que generan déficit, ¿no? O sea, todo eso coadyuvó en alguna medida o ayudó a que se creara este clima pro privatizaciones. También analicé en algún momento cómo las mismas empresas de medios analizaban, trataban o mencionaban temas de regulación de medios. En general esto ha sido muy escaso en la prensa, hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando cambia un poco digamos, el tenor de las coberturas mediáticas sobre estos temas, pero en esta época los medios de comunicación gráfica apenas sacaban noticias sobre estos temas y, por ejemplo, el diario Clarín, luego de que se privatizan los canales, saca un informe sobre la privatización, unas 4 o 5 páginas, haciendo hincapié, digamos, en cuestiones que también me parece que se repiten o tienen continuidad en otros periodos históricos, ¿no? En uno de los editoriales de Clarín de esta época hacía hincapié en que la privatización de los canales era un gran paso hacia el ejercicio de la libertad de expresión, de la diversidad de voces, del pluralismo.
con frases como esta, por ejemplo. Acá traje un pequeño fragmento de un editorial de Clarín de esta época. Dice así: es la primera vez en varios lustros en que se desiste de concentrar en manos del poder los medios de comunicación de masas, ¿no? En que se desiste de concentrar en manos del poder, que sería el poder del Estado acá. Ello, la privatización, favorecerá su administración pluralista, con beneficio para la libertad de expresión y con mayores posibilidades para que las distintas corrientes de pensamiento puedan divulgar su punto de vista, ¿sí? Ese es el editorial del diario Clarín hacia fines de diciembre del 89. Haciendo hincapié, como les decía, en esta idea de, bueno, medios que pasan a manos privadas y que eso por sí mismo llevaría a una administración más pluralista, mayor pluralidad de voces, mayor libertad de expresión. Otro de los, me parece, de las continuidades en este largo periodo es una suerte, si quieren, de connivencia o cercanía entre regulador y regulados, ¿no? Esto también lo estudié específicamente para el proceso de privatización de los canales, con entrevistas con funcionarios de la época que habían intervenido activamente en este proceso y que ellos mismos contaban cómo, en particular, el Grupo Clarín había casi impuesto los términos de la licitación, ¿no? Además de todas las reuniones y vínculos mantenidos con esos funcionarios en esta época. La década del 90 continúa con, digamos, el proceso de privatización de los canales. Fue el puntapié inicial para un proceso de concentración de los medios más amplio que se dio en las décadas siguientes. En este primer gobierno de Menem, en general las medidas juegan a favor de la creación de estos multimedios nacionales a partir de la modificación de la ley de radiodifusión de la dictadura, y en una segunda etapa se habilita el ingreso de capital extranjero, no procedente de todas las nacionalidades, sino con los países que Argentina firme tratados de inversión recíproca de inversiones. Eso va a entrar en vigencia a partir del 94, cuando se reforma la Constitución Nacional y los tratados internacionales adquieren jerarquía constitucional. A partir de allí también hay toda una sucesión de medidas, decretos, que nosotros en general en clase las llamamos como de re-regulación de este periodo, ¿no? Que son medidas regulatorias del Estado muy a favor del sector privado, que permiten, entre otras cosas, que las empresas de medios concentren cada vez más licencias, que disminuyan, por ejemplo, los porcentajes de producción nacional que tienen que hacer las empresas, que se autorice la transmisión en red, que se flexibilicen las exigencias en materia de financiamiento publicitario. Bueno, empieza toda una liberalización del sector de telecomunicaciones, que tal vez en 8 retome. Bueno, durante el gobierno de la Alianza, también me parece que aparecen algunas características que se pueden denominar como, digamos, lo que les digo, ¿no? De continuidad, que aparecen en otros periodos de gobierno también. Una es esta idea de que bueno, el CONFER, todos recordarán, estuvo intervenido desde el 83 hasta el 2009, y en los distintos periodos los presidentes de la Nación designaron interventores al frente de este organismo. En general, no siempre los interventores fueron idóneos, ¿no? En materia de comunicación, en algunos periodos sí, en algunos no. Me parece que cabe destacar que en los periodos en que sí se han tomado algunas iniciativas que han sido más loables en materia de comunicación. En esta época algunas de esas iniciativas estaban, o sea, hubo un intento de normalizar el espectro radioeléctrico, hubo un intento de aplicar un plan nacional de televisión que levantaba la prohibición que justamente comentamos en la mesa del alfonsinismo, que impedía asignar nuevas licencias de radio y televisión hasta tanto se sancionase una nueva ley democrática. Se implementó también una serie de políticas, una especie de política de transparencia en materia de vías de comunicación, por lo menos del organismo regulador. Pero digo, siempre en un país tan presidencialista ha habido decisiones tomadas por arriba, ¿no? Desde el Poder Ejecutivo, que a veces han frenado ciertas iniciativas más loables en materia de comunicación. En el periodo
no se logró derogar la ley de radiodifusión de la dictadura y, digamos, el único proyecto que llegó al Congreso ni siquiera logró un dictamen de comisión. Y por último, cerrando el largo periodo y retomando el nombre de la mesa, que termina con esta noción de salvataje de los medios de comunicación, en el año 2003 se promulga la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que es exactamente la ley que viene a salvar a los medios de comunicación o que en alguna medida convalida legalmente todo el proceso de concentración que había ocurrido en los 90. La ley tiene un proceso de negociación que se inicia cuando asume Duhalde en el gobierno, pero se termina de aprobar a los meses de que llega Néstor Kirchner a la presidencia, y que lo que hace básicamente es salvar a las empresas de medios que se habían endeudado en dólares en los 90, permitiéndoles que sus acreedores no se queden con activos de las empresas en casos de que ellos no puedan pagar las deudas, ¿no? El lobby empresarial para sacar esta ley también fue muy fuerte, y la otra continuidad fue la cobertura mediática, ¿no? que se hizo también en estos momentos sobre este tema, con representaciones, construcciones noticiosas y editoriales muy en defensa de las industrias nacionales, las industrias culturales nacionales, ¿no? Recuerdo algún otro editorial también del diario Clarín que hacía mucho hincapié en la noción de riesgo de pérdida de la soberanía si las empresas dejan de estar en manos nacionales o si pasan a manos extranjeras, además de toda una serie de suplementos de literatura gauchesca, juegos de truco y todo lo que connotara argentinidad, ¿no? que habían sacado en ese momento, y que también me parece una constante que se aparece en otros periodos, y ya cierro con esto, más adelante, que es esta idea de hacer esta especie de metonimia entre nacionalidad, soberanía y libertad de expresión por parte de los medios de comunicación cuando necesitan esa ayuda del Estado, ¿no? Bueno, dejo por aquí para no extenderme más y la seguimos luego con las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ver, por tu exposición. ¿En 8? ¿Te parece? ¿No? Sí. No. Porque así retomo lo que dice y todo. Es democrático esto, así que Sí, porque es participativo y redefinido. Muy bien. A lo mejor en 8 aborda más el tema de telecomunicaciones, a lo mejor me equivoco. Claro, y entonces sigo con lo que Bernadette, Bernadette. Bueno, estabas diciendo, a mí me tocó el otro lado del mostrador en ese momento. A él no le tocaba la Secretaría de Comunicaciones, a mí me tocó el CONFER. Efectivamente, el periodo que va del 83 al 89, al 99, la mayor concentración se da en el gobierno de Menem, primero con la derogación del artículo, con la modificación de uno de los incisos del artículo 45 con el artículo 65 de la Ley de Reforma del Estado. Esto permitió que los medios gráficos que no podían tener medios electrónicos pasaran a tener medios electrónicos. Y después, es cierto, se van a dar una serie de decretos de necesidad y urgencia. El último, me parece a mí el más escandaloso, el decreto 1005 del año 99, que me tocó resolver un expediente que en realidad se terminó resolviendo 15 años más tarde, que es el caso Telefónica. Digo, hasta ese momento los canales, los licenciatarios podían tener hasta 4 licencias de comunicación audiovisual. Esto es radio, AM o televisión, porque las FM hasta ese momento no contaban para esa cuenta, en principio. Entonces, el zar de la televisión, que era Romay, tenía 4, no tenía más licencias. Telefe, en realidad, eran 8 canales del interior que habían comprado un canal en la ciudad de Buenos Aires, es decir, no tenían hasta ese momento una red, sino que eran 8 licenciatarios que habían adquirido entre todos una licencia.
Por eso era Televisión Federal. ¿Qué canales eran? Bueno, eran los canales que durante la dictadura militar habían sido canales muy conservadores y muy ligados a las políticas de aquel entonces. Pero este decreto, en un momento determinado, contra lo que la ley permitía, el grupo, ese grupo de canales de televisión, fue vendido al grupo 6 Citicorp, Moneta Citibank. Adquieren 9 canales cuando solo se permitían 4, y consiguen, lo curioso es que cuando presentan la compra de los 9 canales, la presentación decía: sabemos que próximamente se va a dictar un decreto que va a permitir tener más canales, así que, bueno, algo así como un vidente o una vidente. Exactamente. Bueno, y ese decreto permite 24 licencias. Entonces, legaliza la construcción de grandes grupos, porque, bueno, si podías tener 4, ahora podés tener 24, y además... ¿Una broma? Sí. Es un problema matemático. ¿Por qué se llega a 24? Porque 4 por 6, 24. Era el 6 el que... No, mira vos, nunca lo había analizado de esa manera. Y luego este grupo, que se conforma para la re-reelección de Menem, cuando falla ese proyecto, se lo transfieren a Telefónica. Bueno, con una serie de... el grupo 6 Citicorp, con una serie de irregularidades en el medio, habían constituido 4 sociedades en el exterior, en paraísos fiscales, con un capital de $10.000 cada uno, y a los 6 meses habían comprado activos por, no sé, 200 y pico de millones de dólares. Bueno, todo eso. Lo que quiero reafirmar es esto, se da una concentración enorme, el Estado favorece esa concentración de 2 maneras. A través de decretos de necesidad y urgencia, porque antes habían permitido por otro decreto, ahora no recuerdo exactamente el nombre, si era el 1034 del año 98 o 1068 del año 28, no recuerdo el DNU, habían permitido formar redes permanentes, habían permitido acomodar la publicidad por bloques de 3 horas, digamos. El Estado estaba al servicio del interés de las grandes empresas, pero por otro lado había otro proceso de acumulación a través de una competencia desleal con los derechos del fútbol que se daba a través del cable, donde la justicia intervenía poco y tarde, defensa de la competencia no intervenía, y por eso el Grupo Clarín termina comprando 232 licencias de cable, donde creían que por ahí iba a pasar el negocio futuro, por la acumulación de cables y de licencias de cable, y se usaba habitualmente para esto. Bueno, los derechos de fútbol se los vendían, si había 2 cables en el pueblo, se los vendían a uno, el otro se fundía, compraban al fundido, le quitaban los derechos a los que se los habían dado y fundían al otro y se quedaban con todas las licencias. Se da ese proceso. Cuando nosotros llegamos, bueno, y sobre el final del gobierno de Menem, llaman a concursos de radio de frecuencia modulada, y sin ningún criterio en la última semana, incluso sin terminarse los expedientes, terminan adjudicando 431 licencias de radio. Nosotros llegamos, después, bueno, nos dimos cuenta que no solo no eran tan fáciles, sino que era bastante difícil modificar algunas cosas, y nos preocupaban 2 o 3 cosas. La primera, otorgarle transparencia a un organismo que no la tenía. Penetrar en el Comité Federal de Radiodifusión era imposible. Segundo, cómo incorporar a todos los actores que legalmente estaban afuera. Las cooperativas, los no comerciales, incluso las universidades, las radios educativas, todo estaba prohibido por la ley de la dictadura. Y tercero, bueno, cómo modificar la ley para producir un cambio lo más profundo posible en todo esto. Arranco por la ley, que fue un muy lindo proceso, muy frustrante. Creamos una comisión en la que participaba el CONFER, la Secretaría de Comunicaciones, donde está Benoch, y la Secretaría de Medios. Se hizo un primer borrador, ese borrador estuvo X meses disponible para
que le puedan hacer las observaciones y el enriquecimiento que se quisiera hacer. Hubo más de 100 presentaciones opinando sobre los distintos artículos. Después hubo una ronda con todos los sectores, empresas, gremios, universidades. Se termina el proyecto. El proyecto tarda bastante entre que el presidente lo anuncia y llega al Congreso. En el medio hicimos seis audiencias públicas en distintos puntos de la Argentina. El cambio conceptual era que se apoyaba, la comunicación dejaba de ser una cuestión de seguridad del Estado para pasar a ser un derecho humano básico. Se apoyaba en la Convención Americana de Derechos Humanos, se creaba la figura del defensor no me acuerdo si se llamaba el defensor del público en ese proyecto. Digamos, muchas cosas fueron después tomadas hasta casi textualmente por el proyecto que se aprobó en el año 2009. Pero bueno, ese proyecto, cuando tuvo que ser tratado de manera conjunta por las comisiones de Cultura y Comunicación, solo 2 diputados bajaron al debate de 50. Así que no alcanzaba con escribir un proyecto y mandarlo al Congreso. Uno aprende que esas cosas requieren un volumen político, una fuerza política muy considerable. Pero hicimos algunas otras acciones que no dependían o del Congreso o del presidente de la Nación, que sirvieron primero para empezar a transparentar el organismo. Lo que hicimos con las licencias de radio fue suspender la entrega de las licencias, retrotraer las que ya se habían firmado. Se abrió un periodo de impugnaciones abierto a todo aquel que quisiera impugnar. Finalmente, algo más de 250 fueron anuladas y el resto fueron ratificadas. Con una observación, no hubo ningún juicio contra el Estado ni contra el CONFER por la anulación de 200 y pico de licencias de radio. Digamos, a todos les faltaba algún papel. Después lo que hicimos fue buscar la manera, en el borde de la ley, de cómo reinterpretarla para habilitar nuevamente a que las universidades pudieran volver a participar, porque la ley de la dictadura no eliminaba las que estaban, pero no permitía que pudieran haber más. Entonces estaba el Canal 10 de Córdoba, el Canal de Tucumán, la radio de la Universidad de La Plata y creo que la del Litoral, no me acuerdo si alguna más. Bueno, empezamos a rever ese proceso, sobre todo con el tema radios. Hicimos el Plan Nacional de Televisión, no se llegó a ejecutar, pero había una fuerte presión de algunos de los grupos que durante el gobierno de Menem se habían visto perjudicados en favor de Telefe, que querían poner repetidoras. Nosotros dijimos, si ponemos repetidoras, matamos la industria. Estamos hablando del año 2000, cuando la televisión abierta todavía era la que producía los contenidos. Pero hagamos un Plan Nacional de Televisión y llevemos más canales de televisión a distintos lugares. La mayoría de las provincias tenía un solo canal. Algunas ciudades tenían 2 canales y las que más tenían eran Córdoba, bueno, además de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, que tenían 3. Y tuvimos una enorme resistencia, obviamente, de los dueños de los canales para que abriéramos más canales de televisión. El proceso se hizo, pero bueno, finalmente nunca se llevó adelante. Sí legalizamos más de 200 radios que estaban en escuelas rurales, interpretando la ley que no la permitía, pero que la permitimos, como radios educativas. Pusimos 10 radios en escuelas de frontera, porque creíamos que era realmente sumamente importante, la utilización de la comunicación como herramienta pedagógica y educativa. Abriendo radios en un pueblo de Misiones donde no hablaban castellano, o en La Puna. Se creó la figura, la protofigura de la Defensoría, que era, ver de qué manera las audiencias podían comunicarse con nosotros para dar las inquietudes. Se firmó la carta compromiso con el ciudadano para transparentar todos los trámites. Se creó el registro único de licencias
porque uno no podía saber quién era el licenciatario y cuántas tenía o cuántas no tenía, pero bueno, básicamente si no cambiabas la ley, todo lo demás se hacía muy difícil. Y de lo que sí creo que nos sentimos orgullosos de los que formamos parte de esa, digo, cambiamos muchas cosas internas que hoy parecen juego de chicos. La ley establecía que había exenciones impositivas para los medios de frontera. Durante el menemismo todos eran medios de frontera. Digo, Telefe tenía una exención impositiva del 50% del gravamen. Bueno, derogamos eso. Así que eso significaba millones de dólares, en aquel momento dólar peso, que podían entrar al organismo porque íbamos a recaudar el 100% y no el 50%. Y sobre el final hubo un hecho bastante lamentable donde, con los episodios de diciembre del 2001, el Ministerio del Interior sacó una resolución donde nos indicaba que por aplicación del estado de sitio, nosotros teníamos que prohibirle a los canales transmitir lo que estaba sucediendo en la Plaza de Mayo. Nosotros nos negamos a hacer eso, dijimos que no lo íbamos a hacer de ninguna manera, y bueno, lamentablemente los hechos nos dieron la razón. Todo el mundo pudo ver lamentablemente lo que pasaba, pero bueno, me parece que fue un intento erróneo y desesperado. Y efectivamente, digamos, lo que no se pudo, a lo mejor se pudo años más tarde. Y sí, creo que se desperdició una gran oportunidad en el año 2003. Yo fui uno de los que participé de favorecer la sanción de la ley de protección y promoción de las industrias culturales, pero me parece que quien desperdició la oportunidad fue el Estado, porque a cambio de eso en ese momento podíamos haber sancionado una ley de medios. En un momento donde la concentración no era la que iba a suceder después en el 2007 con la fusión multicanal cablevisión, la que bueno, tenemos hoy con las telecomunicaciones en general, pero bueno, se dio algo a cambio de nada y fue una oportunidad perdida. Pero fue una gran experiencia. Digamos, la conclusión a la que puedo arribar es que en nuestro país no hay una cultura reguladora, que cada vez que querés regular, a veces los que están por encima de uno, que son los que el pueblo elige para gobernar los destinos del país, no terminan de entender la importancia de la regulación, que si hay regulación democrática uno pone en salvaguarda la libertad de expresión, pero también evita la conformación de monopolios que pueden obstaculizar la libre circulación de las ideas, pero yo todavía veo que no hay demasiada madurez en el sistema político para que esto ocurra. Última anécdota, cuando queríamos poner más canales de televisión, me acuerdo que me llamó un senador santafesino que me dijo: mire López, acá en Rosario tenemos 2 canales, nos tratan como si fuéramos familia, no joda. Así que fue eso. Bien, bueno, muchas gracias Gustavo por tu participación y tu presentación, tu exposición. Si te parece, Enoch, ahora sí, no quedan más piezas para intercambiar. Bueno, en los próximos 78 minutos voy a intentar... ya sale todo el mundo corriendo. Sobre todo... Bueno, cuando vemos el título de estas sesiones, diría que al principio de los 90 la idea de la democracia estaba ya fuertemente afianzada en la Argentina. O sea, había sido defendida por todos en un consenso político sin fisuras. Recordemos la imagen de Alfonsín y Cafiero juntos en el balcón con otros líderes políticos, Allende creo que estaba también, y muchos otros, defendiendo la democracia contra un intento de volver a épocas anteriores. Ahora, no solamente los políticos, me acuerdo también de fotos que te llegaban al corazón de una señora con su bebé en brazos a las puertas de un regimiento para que no salieran, con el bebé, ¿no? Y también, pasa una anécdota que me conmovió el corazón, yo el día ese de Semana Santa estaba en Córdoba, soy de origen cordobés, y fui cuando se venían todos a manifestar, y por una avenida, creo que era la del Sarfield, venían los del PJ.
Por otra avenida venían los de los radicales. Y adelante los del bombo. Tum, 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 ¿no? 30 de lado y lado. Cuando se cruzaron, que ya tenían que entrar a la plaza, se hizo un silencio. Dijo, epa. Se miraron el bombista mayor, no sé cómo se llama ese, y sonaron en coro los bombos radicales y peronistas. Me conmueve ahora. Dije, esto es democracia, esto, esos bombos sonando, rudos los tipos de los bombos, se miraron de la misma manera que ahora te mato. Bueno, pero era, ahora sí estamos de acuerdo, ¿no? Eso fue fantástico. Entonces, cuando hablamos de comunicación y democracia, el porqué de la democracia ya era transversal, ¿no? al conjunto de la sociedad. La democracia como valor, ¿no? Irrenunciable. El qué, sí, la libertad de pensamiento, elecciones libres, todo eso estaba, la libertad de prensa estaba plenamente vigente. El cómo esa democracia transforma nuestra vida y se traduce en actividades, en derechos de las personas, en sectores, en la sociedad, estaba en una construcción inicial y obviamente sigue hasta hoy. Entonces, para recortar un poco el tema, digamos que podríamos analizar la comunicación en tres niveles, lo que era la política de prensa, los medios de comunicación gubernamental. Supongo que se ha hablado ya esta mañana, sobre todo por parte de Muñoz y otros que tuvieron una responsabilidad específica, pero después hay dos sectores. Uno, la política de radiodifusión, que en aquel entonces era la política de medios por la importancia que tenía la pantalla, y después una política que fue apareciendo de atrás, ¿no? Pero que se transforma en la política de los medios del futuro, dicho de otra manera, que es la política de telecomunicaciones. Por la radiodifusión quisiera simplemente dividir las aguas, ¿no? Cómo se habían, cómo era el debate que llega al 90 y por qué ese debate desaparece, ¿no? Durante la década del 90 prácticamente. Pero digamos, cuando nos planteamos la democracia, y muy rápidamente algunos legisladores que plantean proyectos. Destaco muy especialmente a Dolores Díaz de Agüero, un proyecto maravilloso, Hugo Piusil, también muy aperturista, el senador Fernando Mahum, también me acuerdo de Torcuato Fino y Oraldo Britos, que eran proyectos menores, pero se dividió el sector como en dos, hasta ahora no, y después los malos, ¿no? Carlos Grosso, María Julia del Sogaray, o sea que presentaban proyectos que eran para el cierre. Entonces rápidamente el sector de la radiodifusión se dividió en apertura y cierre. ¿A quién se cerraba? Básicamente estaban las FMs. Las FMs que obviamente no había nacido ninguna en época de los militares, porque venía la dictadura con un Falcon y te llevaba, no el transmisor, te llevaba a vos, ¿no? Entonces no había ninguna radio clandestina en la Argentina al momento de iniciarse la democracia. Hay que entender el problema para ver cómo se resuelve recién en los 90, justamente con la ley de reforma del Estado, como bien decías, la 23 y 96, y es que el primer regulador que se nombra, que nombra Alfonsín, es un señor romanista, la pieza Eli, conocido, un especialista de Derecho Civil y de Derecho Romano, bueno, que sabía de radiodifusión. Y empieza a trabajar un proyecto, pero obviamente se encuentra con este horror de la ley 2285, que decía que la intervención del CONFER, el CONFER estaba dirigido por un gobierno consultivo, pluralista y representativo. Imagínense si no es representativo, que un tercio del ejército, un tercio de marina y un tercio de fuerza aérea con gente de la CID y de la CIP. Eso era representativo para ellos. Entonces, y que decía cosas como la identidad nacional y la seguridad nacional. Entonces, obviamente, eso había que intervenirlo. Entonces, se interviene y avanza con el decreto que vos mencionabas, me parece, con un decreto en febrero que dice: suspendemos los concursos, que estaban con todas las reglas y mañas de la dictadura que acababa de irse en diciembre, suspendemos los concursos hasta tanto se sancione la ley de radiodifusión, porque seguramente 3 meses después la planteaba. La pieza Eli murió en un accidente de auto yendo a San Luis. Y acá he de decir que asumió un señor Pedro Sánchez, que tenía como único mérito haber sido el marido de Margarita Ronco, la secretaria de Alfonsín en periodos anteriores,
y no tenía ningún conocimiento de nada. Periodista, señor, que fue notariamente sensible a las peticiones del poder. El primer proyecto que presentó yo lo pasaba página con página, me acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Decía, igual, era la ley 2285 con un cambio de autoridad, digamos. Entonces, lo que les quería decir para pasar rápido la discusión es que se abrió un paquete que era un paquete de gente que estaba por la apertura y otros que no. En algún momento se elaboró un proyecto de Chiminari, Radonjic, Sánchez, que llegó al presidente Alfonsín en febrero del 87, no le pareció del todo bien y le pidió al Consejo de Consolidación de la Democracia que hiciera el proyecto. Bueno, toda esa historia la seguí adentro, obviamente, pero bueno, me tocó elaborar, ser de la comisión redactor y propuse el proyecto que tenía, que fue con algunos retoques, fue lo que salió. Ese proyecto tuvo toda la oposición de todos los medios. Se habían agrupado en la CEMS, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, que eran todos ellos juntos, ¿no? Que enviaban una nota con los titulares de me presento yo, radio, AM o canal, etcétera, que eran 220 socios de la CEMSI y los diarios también, y después todo el contenido atacando el proyecto de consolidación. Entonces Carlos Becerra dijo, bueno, avancemos de otra manera. Entonces, lo que le había propuesto es, bueno, saquemos la esencia del proyecto sin el follaje, pero mantengamos todos los criterios básicos, y ese es el proyecto que se presenta, creo que en septiembre del 88, por parte del Poder Ejecutivo al Legislativo. Se viene la crisis del año 89, el 1 de febrero, y ese proyecto no se trata en extraordinarias, no, obviamente, y no tuvo tratamiento. Hubo un intento de un proyecto de Dumont, pero que era mucho más livianito y que no tuvo nada que ver. Ahora, cuando entramos entonces en el 90, teníamos un debate que era muy fuerte. O sea, el debate entre, las radios son radios libres y todos pueden tenerlo, asociaciones, fundaciones, cooperativas. ¿Una fundación puede hacer una paginita, un librito, puede publicar un semanario? Claro que sí. Bueno, la libertad de prensa es eso. Por otros medios, o sea, todos deben poder. Entonces, esa era la idea que teníamos, ese paquetito, le decía Dolores de Agüero, Piusier, etcétera, los antecedentes. El proyecto del Consejo de la Consolidación, obviamente con Carlos Nino en la cabeza, quería la mayor apertura posible y un artículo específicamente antimonopólico, y otros no. Otros, en todos los partidos sucede que hay unos que de un lado y otros que están del otro, ¿no? Unos más sensibles y otros menos sensibles. Entonces, bueno, esa pelea, es interesante saber que Alfonsín, a la hora de recibir el tema, dijo, acá no, sigamos de nuevo por la apertura, ¿no? Que fue el llamado al Consejo y después la presentación del proyecto que elevó. ¿Qué cosas se debatían? Que asociaciones, fundaciones y cooperativas pudieran estar, que hubiera también medios públicos no gubernamentales, que provincias, municipios y universidades pudieran tener medios. A último momento, faltando un mes, interpretando la norma, salió, sacamos, creo que eran 19 radios universitarias, ¿no? Me acuerdo que salieron 17, concretamente, no estaba la UBA. Lo llamé al rector de aquel entonces para decirle, ¿qué pasa que no estás? Bueno, veniste a hacerlo. Bueno, lo hice, lo presenté, y a las 2 semanas salió la radio de la UBA, qué lindo. Pero, y después también, en el proyecto del Consejo de Consolidación y otros, hablábamos del derecho de réplica. Cuando, en cambio, enfrente se hablaba de solo personas jurídicas con fines comerciales, eran los que podían ser titulares, medios estatales solamente gubernamentales, alto control del órgano de aplicación, sin diversidad y sin pluralismo. O sea, era una visión totalmente diferente. Recuerdo, de ambos partidos, radical y justicialista, había defensores unos estaban en la corriente de aperturistas, por ejemplo, Martín García, que fue titular de TELA. Estábamos unidos en la lucha, somos amigos de sangre, ¿no? Doy 5 litros de sangre y él por mí, porque estábamos en la misma lucha defendiendo las radios libres. Cuando las querían cerrar, yo me acuerdo de haber enviado a Martín y a otros, a Larría, muchos, a Rastilla, digamos, todos los que estaban allá dirigiendo las asociaciones, Rafael Arrastilla, sí, enviarles 15 páginas de derecho constitucional aplicado para decir, con esto te defendés, y salían Entonces la Secretaría de Comunicaciones quería cerrar, y después un funcionario de Secretaría General los ayudaba a redactar los amparos, porque eso ya era, después de 2 años, 3 años, atentado contra la libertad de prensa. Entonces, claramente, o sea, me puedes decir, che, no te doy los
pliegos para pedir radios por un mes, 2 meses, 3 meses, pero si pasan 2 años y todavía no se activa la ley de radiodifusión, obviamente será un cercenamiento. O sea que ese es el debate tal como llega en el 90, pero en paralelo, y ahí enganchamos, hay otro sector del cual a nadie le importaba nada. Pero era agua, electricidad, teléfonos también, servicios públicos de cañerías que iban por ahí, que había que privatizar porque había 3,5 millones de teléfonos y que se podía hacer un poco mejor. Ya Rodolfo Terraño había tenido la idea de hacerlo, lo había planteado en el Congreso en el año 88, y un senador tomó la palabra y dijo: no nos parece posible que se pueda privatizar un bien nacional del Estado, estratégico para las comunicaciones. Bueno, no me sale la imitación, pero no era el otro, era Eduardo. Eduardo Menem fue el que apostrofó. Es muy divertido, cuando escuchen un discurso esperen un cambio, nada más, y después van a escuchar el otro, probablemente de los mismos personajes. Eso lo podemos repetir, ¿no? Digo, para no darle tanta bola a las cosas que dicen en el momento en que les interesa, ¿no? Sino ver los pensamientos más profundos. Pero bueno, había estado en contra. Inmediatamente, si bien la privatización de los canales se hizo antes, en el listado, en la ley de ese 96, cuando ponen en el anexo las sociedades a privatizarse, la primera era Entel, como María Julia, Caso Líder, etcétera. No sé. No hay que, ahí, digamos, poder mata página, mata recuerdo, mata todo. Pero ahora, en el caso de Menem, sí hay 2 proyectos que se presentan, un proyecto que empujaba León Ginsburg en radiodifusión y otro proyecto que empujaba Granillo Campo, el secretario legal y técnico, que empujaban a ver qué hacían. Se llega a presentar un proyecto en el 92, me acuerdo, inmediatamente después de la Comisión Argentina de Medios del 92, mediados de año, principios de año, eleva el proyecto y nunca se trata y es retirado. Y desde el 92 en adelante el turco siguió con decretos, modificando a piacere esto de pasamos de 464 a 24, digo, por el 6, ¿no? La posibilidad de cuando un buen día Haddad no podía desprenderse, claro, Haddad necesitaba poder cambiar de asesor, de socios rápidamente, que tenían que estar hasta 5 años antes de poder cambiar los titulares. Cambió inmediatamente, cosas muy simpáticas, ¿no? O sea, si es para los amigos, los del 6 han venido siempre, Raúl Monete está bien en las reuniones, ¿cómo no les voy a poner 24? O sea, con 12 le sobraba, le puso 24, muy generoso, ¿no? El doble. Bueno, todo esto es dicho pensando en el futuro, claro, una perspectiva histórica. Bueno, pero, pero había claramente 2 visiones en la materia. Pero no sucede nada, se va, después empieza termina con estas cosas, en el gobierno de la Alianza el proyecto acompañó al principio, después te acordás que me retiré en el proyecto final, sí, había unas cosas que no, pero bueno, eso son unos pequeños ni una ni la otra. Pero bueno, y después Duhalde obviamente empieza esta ley de defensa de los demonios extranjeros que quieren cobrarse con nuestros activos, ¿no? Se habían endeudado hasta la manija para comprar eso y perdón, 30 segundos nada más. En el año 97 se empezaron a pagar por los medios, por los cables concretamente, cifras astronómicas. O sea, un cable valía exactamente $550 en el interior, 700 si era muy bueno, y en Capital Federal podía valer $900. Si alguien pagaba más, era un tipo que le llegaba la plata del maná de algún otro lado, porque nadie podía invertir eso porque no tenía los retornos suficientes. En el 97, cuando empieza a aplicarse el tratado, efectivamente, todas las empresas que estaban no sé dónde tenían una empresa en Nebraska, de donde invertían acá, empezaron a comprarse cables en el interior del país por $1.200, $1.400 cada uno. Solo lo puedes hacer si es un lavado enorme, político, de la droga, algunos personajes raros de los cubanos radicados en Miami, un poco rápidos, tuvieron precios aberrantes que no tenían ninguna justificación, por eso que quedaron así como compraron a precios ridículos, pero no importa. Pero vayamos a otra línea. Entonces, bueno, eso se queda allí hasta en el gobierno de Néstor sale la prórroga el no cómputo de los 10 años de 10 años en el plazo de vencimiento de las prórrogas, que fue para
también favorecer a Haddad, que tenía un pequeño problemita. Haddad siempre consigue algo, ¿no? Antes y 5 años después consigue algo parecido, ¿no? Eso lo podemos contar en el café después con mayor detalle. Pero se modifica esto con, efectivamente, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando además ya estaba planteada la pelea con Clarín después de la 125, donde Clarín se da vuelta y ataca a los que eran antes sus mejores amigos, en fin, cosas que también generaron otro debate. Pero lo que sí es importante destacar es que toda esta lucha no fue en vano. ¿Se acuerdan cuando les dije Dolores Díaz de Agüero? El texto de ley de Dolores Díaz de Agüero, si no la analizan, tienen cosas que después fuimos refraseando, todos los que aportamos alguna cosita que tenía que ver, como lo que vos decías del proyecto del 2001, que habían aportado una cosita para aprobar, abrir, generar pluralidad, de que cualquiera pudiera tener medios, de que el espectro estuviera abierto, bueno, todavía era más importante. Si se fijan en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, van a encontrar que cada seminario, cada lucha, los encuentros con Martín García, Argentina en Comunicación, encuentro en Tucumán, año 86, imagínense, pero todo eso, en algún momento, cuando vimos aparecer la ley, decíamos, uy, hay muchas, cada uno tiene algunas palabritas propias metidas ahí adentro de un sector, el otro sector estaba totalmente en contra. Bueno, mientras todo eso sucedía, en otro reino, se hacía la privatización de Entel, que tuvo dos partes. Una primera parte que podríamos decir que va del 90 hasta el año 94, en donde efectivamente para poder cumplir con los objetivos de la privatización y con los controles, etcétera, hubo una inversión bastante importante. Efectivamente había teléfonos, se pasó de 3,5 millones de teléfonos a casi 8 y después a 9. Digamos, la gente no tenían como meta, ¿no?, que se esperara 2 años, 3 años, 5 años un teléfono, sino que se diera en 15 días, y esto empezó a suceder. Con lo cual, si uno se paraba en el 94 y ponía un termómetro de opinión pública, decía, oh, qué bueno, la gente estaba feliz. Pero el tema no son las leyes, sino su aplicación. Y el diablo mete la cola cuando hay una relación estrecha entre el regulador y el regulado. Empezó justo ahí me tocó estar en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, porque por una pelea de caballo con Germán Cámara, en Córdoba, una pelea interna, quiso desplazar a toda esa gente. ¿Y cómo le iba a desplazar si eran íntimos amigos del turco? Dijo, no era por el delito, dijo, vamos a ser el primer directorio conformado por concurso público de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Era un amor por la pureza del derecho administrativo? No. Él tenía un odio brutal a Germán Cámara, que no había unido las listas, y su candidato a diputado por Córdoba, que hubiera subido con Cámara, no había entrado, que era Oscar González Pato, ¿no? Entonces, con esa excusa llamaron a concurso, nos pusieron en la CNT a 4 directores por concurso, 3 ingenieros y yo, y uno por las provincias, y el presidente puesto por Caballo, Oscar González, justamente. No fue diputado, fue como titular. Pasaron varias cosas, pero sintéticamente, al poco tiempo, en agosto, alguien nos dice, ¿cómo que están haciendo el rebalanceo tarifario? ¿Qué rebalanceo tarifario? Es que no llegó nada. Y alguien trae todos los papeles, estaban modificando las tarifas. Lo voy a hacer muy corta, pero era una estafa pública, era como un ataque con ametralladora Kalashnikov, y en aquel momento estaban facturando más o menos 4.000 millones de dólares entre las dos, en el inicio, al final estaban más o menos por 4.000 cada una, ¿no? Pero les daba, de la ganancia que ya tenían, unos 1.100 millones de dólares más de ganancias en mis cálculos. Una consultora inglesa, mucho tiempo después, a pedido de Caballo, le dijo 506, o sea que tan malo no, o sea, dijeron lo menos posible. Bueno, eso fue una pelea brutal, y allí vimos que la autoridad, digamos, la CNC dependía de no sé qué, no sé cuánto, de Caballo, del presidente. Bueno, nadie quiso moverse, tuvimos que voltear los 4 directores, o sea, director, presidente de ente, subsecretario, secretario, ministro y más arriba, o sea, éramos 4 perejiles, pero salimos con la verdad hacia afuera. De nuevo, las líneas divisorias. Buenos o malos. Un gran amigo, digamos, asesor de Antonio Cafiero, le lleva esto, le dice totalmente. El Senado, por unanimidad, pide saber qué pasa con el rebalanceo tarifario. Otro se lo lleva a Jesús Rodríguez, que en ese momento era diputado,
Los diputados, o sea, uno radical, otro peronista, siempre mezclado, ¿no? Todo Cámara de Diputados en contra del rebalanceo tarifario, se une en la gran asamblea, se cae eso, ¿no? Y se cayó una vez, se cayó después en enero del 96, una reunión en el GAS, presidida por Carlos Bastos, y cuando Menem ve que no sale eso, que Cavallo no es capaz de manejar eso, que quizás tuviera alguna ayudita de amistad en medio, no podía decirlo, ¿no? Pero alguien me dice que había habido alguna ayudita de amistad ya percibida, no sé, malas voces seguramente no tienen nada que ver con la realidad lo que estoy diciendo. Entonces cambia, o sea, sale la Secretaría de Comunicaciones de la órbita de Economía, pasa en dependencia directa del turco, y esto efectivamente sale con violaciones de normas, cosas larguísimas de contar. Pero entonces la intervención del menemismo en telecomunicaciones fue una, la privatización que está, si bien yo tenía mis discusiones al inicio sobre la estructura, de haber sido aplicada como estaba escrita, no hubiera estado mal. Ahora, ¿qué cosas se hicieron en esos años que distorsionaron todo lo que estaba y tiene que ver con nuestra situación actual y la poquísima inclusión digital y desarrollo de los servicios que tenemos con respecto a lo que hubiéramos podido tener, comparados con países que están... O sea, no es un problema comparativo, es un problema de posibilidad de la Argentina. Lo listo muy rápido. Uno, el pliego decía que ya estaba una celular y otra celular, ¿no es cierto? Movicom por un lado y CTI que estaba en el interior. El pliego decía, hay que llamar a concurso a las otras bandas listas para que compitan con estos dos que ya estaban, para que sean otros, y no pueden ser los mismos. Solo en caso de que se declarara vacancia, deserción, de que no hubiera nada, que estuviera el concurso vacante, ningún interesado a ningún precio, entonces, que Telefónica y Telecom, que ya eran esas, la pueden entrar. Eso decía el pliego, antes que se supiera que era Telefónica y Telecom. Bueno, ¿qué hizo Cavallo? En el año 93, cuando los propios directores de aquel entonces estaban hablando en Europa para ver si British Telecom y otros querían venir a los concursos del interior, les dio la frecuencia, gratis. Les dio la frecuencia a cambio de cumplir con las mismas metas que tenían los otros. Hoy en día sabemos que esa es más o menos un regalito de $1.000 millones. Poco tiempo después, cuando se está haciendo CTI, que era la comunicación celular del interior, sí quería llamar a un fijo de Buenos Aires, decían tenía que pasar por la central y le cobraban a la hora de distancia. Un celular de la propia empresa, también se lo obligaban. Eso violaba el pliego de manera absoluta. Me acuerdo haber discutido un montón con Federico Pinedo eso, que era el que estaba a cargo de la redacción, y lo dejaron. ¿Saben? Yo estuve en ARSAT, ¿no es cierto? Y ARSAT fue una gran idea. Ahora, ARSAT podría haber sido necesario en una cuarta parte o en lugares mucho más lejanos. ¿Qué pasó? Esto que les acabo de decir, ¿qué me estás diciendo con nuestro presente digital? Muy sencillo. Había una sola red de larga distancia que era la del norte y la del sur, una red única. ¿Qué pasó? Bueno, como no se le permitió al otro operador, no se permitió que vinieran otros operadores, además SPI, etcétera, y Movicom, que llegaran. Eso tal, que en el 2009, principio del 2009, había un señor que había así recibido una AM en el año 72. ¿Cómo era Pedro Agustín Lanusse? Alejandro Agustín Lanusse, ¿no? En época de Lanusse. Siguió. Ese señor se murió, pero fueron presentando los gerentes generales de la empresa, no sé cuánto, y nadie se dio cuenta, y en el año 2005 se benefició con los 10 años de más de la prórroga, pero ya estaba muerto, enterrado, ya no tenía más nietos, no sé si alguno de su familia estaba, y Adel el Confer nunca jamás se enteró de que había muerto hasta el 2009. Si después se enteró, ya no lo sé, no. Hasta el 2009 no se había enterado. Una cosa extraordinaria, porque los papeles desaparecían además. Bueno, entonces en los 90 Clarín depende más de las fuerzas de mercado para presentarse, y uno de los problemas que tuvo juntamente con otros fue justamente que compró a precios, que eran precios de lavado de dinero, cuando ellos lo hacían con sus negocios, que serán buenos o malos, pero no eran de lavado. Ahora, hay un momento en que hay un quiebre, porque Multicanal compra Cablevisión y necesita la aprobación de la fusión.
Entonces ahí sí necesitaban mucho, siempre habían jugado un poco de su tapa para tener la licitación del 11 y del 13, pero también estaban los del 11, o sea, ahí formaban parte de un conjunto donde iban junto con los demás medios que buscaban los titulares tradicionales, que buscaban lo mismo. Ahora, yo te diría que cuando lanza Multicanal y se quedan chicos frente a Cablevisión y hace la fusión, ahí empieza el proyecto de desarrollo más grande y están varios años insistiendo para que les aprueben la fusión. El primer titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no Sabatella, Svatella, firma un dictamen en contra, pero Guardia Mendonça y el otro director firman a favor, lo desplazan a él a la UIF, la Unión de Investigación Financiera, sube Guardia Mendonça como titular, y justo, ¿qué será? 2 semanas, una semana antes de que se vaya Néstor, les aprueban la fusión. Entonces, durante todo ese periodo, lo que hizo Clarín es, si vos leías Clarín, más o menos, desde el 2003 o 2004, para poner alguna fecha, ¿no? Desde 2004 al 2007, era más oficialista que Página 12. O sea, el diario más oficialista de la Argentina, con Néstor Kirchner, era Clarín. Lo que sucedió, lo tengo ya dicho en prensa en un reportaje que me hicieron en Lacunza, Sebastián Lacunza, en ámbito financiero, o sea que están ahí con Tronto y Siva, que tienen todo por escrito, no voy a repetir nada nuevo, pero lo que sucedió es que a efectos de darle la aprobación se le solicitó poner un accionista al estilo de Eskenazi dentro de YPF. Y eso el grupo dijo, no, te lo pongo en el cable, te lo pongo en no sé dónde, o sea, pero en el grupo, en Artear, en el que maneja las editoriales, ¿no? Y los noticieros no. Y estaban en esa pelea que ya le habían aprobado, pero no le daban las llaves de la entrada. Y no sabían cómo hacer, porque tenían, para mantener el pacto de lectura, el contrato de lectura con toda su audiencia, no podían decir de repente que Néstor Kirchner era malo. Cuando venían, o su gobierno, digamos, diciendo loas, que estábamos en el país, en la Alicia País de las Maravillas, durante 4 años. Cuando se da la crisis del campo, hay gente que dijo, no, lo que pasa es que uno tiene Aranda, tiene campos en Corrientes, tiene nada que ver. Lo que sucedió de verdad es que vieron que esta era la posibilidad de deshacerse, de cumplir con la promesa si atacaban a aquel que se lo estaba exigiendo, de devalorar, ¿no? Pensaron que con 2, 5, 10 tapas iban a bajar el poder de Kirchner, por lo tanto no nos iba a seguir molestando con poner un socio, un Eskenazi, digamos, probablemente hubiera sido Britos, ahora que lo pienso, pero bueno, aparentemente. Y ahí entraron en pelea brutal, que es el famoso Clarimiento, etcétera, que eso es por marzo, ¿no? del 2008, perdón. En medio, para todos nosotros desde afuera nos pareció que la pelea seguía. En medio hubo una negociación, diciendo, a ver, hace falta cambiar la acción del Telecom. Si me das la entrada, te doy también Telecom. Entonces ahí ya lo como completo. Pero no le dieron la entrada y esa negociación se cierra en diciembre y ahí empieza la lucha. A partir de ahí es una pelea muerta entre unos y otros. Ahora, Clarín fue aprovechando su lugar de medio público, de medio con gran incidencia en el público y con la mayor tirada en diferentes momentos, aprovechó esta circunstancia para amigarse con Kirchner, con los cuales tenían ambos, Manetti y Kirchner, reuniones habituales, hasta el momento en que no son capaces de cumplir con las exigencias del pacto hecho para la aprobación del Cablevisión Multicanal, es lo que vemos todos de afuera, ¿no? Y no tan de afuera, a decir verdad, porque uno tiene mucha información de lo que ha sucedido y a partir de ahí se da el quiebre. Y vos fijate que con el tiempo, como es una organización que tiene sus objetivos estables, pasa los gobiernos, la pelea, etcétera, y cuando entramos en el periodo 15-19, termina primero hay un accionista intermedio que es Martínez, que no sabemos muy bien cómo acomoda nunca, que era socio de los dos lados y pasó a ser titular de Telecom, pero eso no podemos afirmar nada, pero terminan
cerrando con Macri lo que habían intentado cerrar, pero sin entregar el poder editorial con Néstor en el 2008. O sea que son, ¿cuántos van? Son algo así como 12 años, 13 años de tránsito. No, 10, a ver, todo 100, 10 años, 11 años, un poco más, de una línea, o sea, todo esto se resuelve con una frase. Alguna vez, estando en Casa Rosada, hablé con un cafetero que me lo encontré, ¿no? Y dije, uy, ¿cómo le va? Conocí las épocas de Alfonsín, allá en el pasillo de presidencia. ¿Cómo le va, doctor? Digo, uff, cuánta gente que ha visto pasar desde entonces. Y el cafetero me dijo, doctor, los que están en el despacho cambian mucho, pero los que vienen en la salita de espera, que es chiquitita, son siempre los mismos. Entonces, quizás eso te dé una respuesta, como veis, es bastante ecléctica. No se salva nadie, no se salva nadie del asunto. Ahora, en todos los grupos hay gente que siempre apoya el hacer las cosas más bien, y hay otros que siempre están más bien negociando, ¿no? Siempre tenés los Grosso y los Martín García, para tomar personajes. Grosso estaba de un lado, Martín, los dos cantaban la marcha, y uno era peronista hasta el alma, que defendía la radio libre, y el otro decía que para que una asociación o fundación tuviera radio, todos sus socios y miembros debían, o sea, una asociación tenía que presentar 800 carpetas para tener una FM, ¿no? Entonces, la vida dista de ser binaria. O sea, para la inteligencia artificial todo es pasa, no pasa, blanco y negro. La realidad es tan terriblemente gris. Per, ¿quieres sumar algo? Bueno, agrego algo. Perdón, esta bajada a la iba a coincidir con algo de lo que dije anoche, pero no sé con qué de todo. No, con algo que coincido con algo que dijo anoche. Vos decías por qué Clarín. Pienso dos cosas. Una, Enoch dijo algo así como la influencia de Clarín sobre la opinión pública, sobre todo en esta época. Yo lo marqué con el tema de la prensa, pero me parece que también por una lectura desde el poder, ¿no? Desde el Estado, desde los gobernantes, de esa influencia, ¿no? Me parece que en esta época en particular, Clarín como medio gráfico ya había adquirido de manera, digamos, que no iba acorde con la ley Radio Mitre en los 80s, venía peleando por Canal 13 y por la modificación de la ley de radiodifusión de la dictadura para poder acceder legítimamente a estos medios. Apoyó mucho a Menem, digamos, para ganar la elección, pero digo, ese ida y vuelta de favores, ¿no? Después Clarín, yo leí algunos pedacitos de coberturas mediáticas, pero sirvió mucho para legitimar todas las reformas estructurales que Menem venía a hacer, casi para justificar este cambio drástico en la forma de intervención del Estado en la economía. También algo que no mencionamos, pero se hablaba mucho de, digamos, que estas reformas estructurales iban en contra de los postulados históricos del peronismo y que Menem venía a modificarlos, ¿no? Y toda esa legitimación o esa lectura de que no iban en contra de los postulados históricos del peronismo también estaba en las coberturas mediáticas. De ahí me parece que Clarín, digamos, obviamente aprovechó este vínculo con los distintos gobiernos de turnos, lo fue profundizando, y en esa negociación, en cada etapa de gobierno, se hizo cada vez más fuerte, ¿no? El editorial que yo leía, que Clarín hablaba de que el Estado había dejado de concentrar en medios en el poder, una cosa así. Bueno, digamos, el poder pasó a ser del grupo Clarín, o sea, cada vez más, digamos, todas estas ayudas estatales le dieron cada vez más poder a punto de transformarse en un grupo cada vez más grande, ¿no? Después pasó de multimedios a los cables, a concentrar cables en los 90, ahora sector de telecomunicaciones, en fin, eso quería agregar. Me acaba de hacer pensar por primera vez, a decir verdad, este tema, y es que dijimos recién que había algunos actores, en cada momento había algunos actores, no en medios gráficos, pero en el resto tan pesados o más, como el Grupo 6, ¿no? Y con más recursos, con más financiamiento, etc. Ahora, como en su momento, ¿te acordás los medios de Mazot, en Bahía Blanca, que habían crecido? El resto de los empresarios de medios vendió, cambió, se fue, ¿no? El Grupo Clarín
de pura casualidad después desembarcó en Uruguay, en donde tiene, en Paraguay, pero no quería expandirse. Es un típico grupo nacional que habla en español, que sale afuera solamente para financiamiento. Era un grupo muy local, que no estaba en condición, nunca jamás estuvo en la cabeza de su número uno y del equipo de la cultura el vender algo, sino el de avanzar. Mientras que todos los que fueron competidores en su momento, aún en el mercado nacional, fueron más fuertes que ellos y se fueron yendo. Entonces cambiaron, no acumularon poder a lo largo del tiempo. En cambio, ellos, lo que podemos decir, es un poco como el grupo Vila Manzano por un lado, que ya se fue un poco de medio, pero bueno, en su momento estaban los Vilas Manzanos, Pierri y Clarín como los tres grandes grupos, al menos de televisión por cable. Voy a decir una cosa muy herética, no sé si son buenos o malos. Ahora, una vez a Reagan le dijeron, fulano de tal, un presidente de los Estados de Sudamérica, es un HDP, sí, pero es nuestro. Lo que te quiero decir es que una cosa es que nosotros regulemos nuestras propias empresas conformadas por capitales argentinos que hacen bien o mal y que negocian porque conocen cómo es este mercado y sus idas y venidas, pero por eso di los ejemplos bien opuestos, ¿no? Supercanal en su momento con Vila Manzano y Clarín por el otro. Ahora, era mucho más elegante tener los franceses, los italianos y los españoles con sus embajadas en la Unión Europea que presionaba por ellos, pero ahí la plata se iba absolutamente toda, ¿no es cierto? Entonces, hay también un debate a analizar. O sea, tenemos nuestras peleas internas, que bien son mayores que las externas, pero hay que ver cómo podemos arreglar aquello acá adentro, porque si no, la verdad es que en comunicaciones siempre nos han devorado los de afuera. Estoy pensando cómo arranco. A ver, creo que tenemos un problema que nos excede y que es la nueva etapa del capitalismo, ¿no? Del capitalismo financiero o de la financiarización del capitalismo como modelo de acumulación ligado a las nuevas tecnologías. Esto ha hecho cambiar el mundo y el proceso de acumulación en los últimos 40 años. Antes tenías que ser Henry Ford para ser el hombre más rico del planeta. Ahora tenés que tener una empresa de logística ligada a Internet y sos Amazon y cotiza 10 veces más que alguien que produce bienes tangibles. Y este es un dato de la realidad. Creo que en los últimos 40, 50 años hay un debilitamiento de las democracias tal cual las estudiamos en la facultad o en las escuelas respecto del capital, y cada vez esta diferencia se hace mayor. Cuando la Bayer compró Monsanto, Argentina no lo hubiera podido comprar porque no teníamos la cantidad de dólares que una empresa pagó por la otra, y ni que hablar de Disney con las fusiones. Es decir, nosotros tenemos las cuentas en el Banco Central en rojo y una empresa, compra a otra por el PBI de la Argentina. Así que estamos frente a problemas importantes. Creo que no podemos ser una isla en cuanto a un continente, o por lo menos una parte importante del continente. Así como en los 90 hubo una ola privatizadora muy marcada o neoliberal muy marcada, con la calle Padre, no la calle Pou, el padre de la calle Pou en Uruguay, Menem acá, Collor de Mello, Fujimori, que aplicó una política determinada, y cuando se agotó vino una contraola en el sentido contrario, con Lula, con Chávez, con Kirchner y con todo lo que conocemos. Hoy eso está en disputa, ni se perdió para un lado ni se perdió para el otro, pero hay un poder permanente que es el poder económico, que cada vez acumula más. Y creo que el problema lo tiene la política. No hay manera de regular si la política no se pone de acuerdo en que hay que regular, y esto está muy difícil. Está muy difícil de regular. Entonces, para mí no se trata de si son empresarios nacionales o empresarios extranjeros, obviamente que es mucho más fácil hablar con uno de carne y hueso que hablar con uno que no se sabe quién es. Pero
El problema del regulador es el sistema político. Digo, si el sistema político no toma conciencia de que la regulación tiene que ver con el usuario, con los derechos de usuario, con derechos de consumidores, con la libertad de expresión, con los no monopolios, y esto no significa que las empresas no ganen plata, porque van a seguir ganando plata, digo, si no tomamos conciencia de eso, se hace muy difícil. Digo, ni siquiera el Estado puede por sí solo establecer reglas de juego. Porque ahora te llevan a la justicia y te procesan durante 20 años. Y si pueden, te meten preso. Digo, nosotros tenemos un ejemplo que fue brutal y que por ahora quedó ahí en la nada. Íbamos a votar una resolución en el directorio y nos llegó la carta documento antes que votemos la resolución para que no la votemos, porque si la votábamos nos iban a hacer acciones penales y acciones civiles contra nuestro propio patrimonio. La votamos igual. Ahora te queda abierta una ventana, puerta y todo lo que vos quieras para el periodo de prescripción, a ver si te lleva puesto. Porque ibas a votar algo que estaba en contra de sus intereses. Ni siquiera estamos hablando de la legalidad o ilegalidad, porque si no fuera legal, un juez te lo voltea y te dice, mire, esto no es legal. Acá es, ni siquiera lo votes, ni siquiera te animes. Creo que esto, si no hay un cambio mucho más profundo, y por ahora no vaticino que haya un cambio mucho más profundo, bueno, se hace lo que se puede. No solo se opuso Svatela, se opuso la que era la procuradora de la Cámara Comercial ante la Cámara Comercial, que era Gilles Carbó. Se opuso a la fusión judicialmente hablando. Bueno, fíjense lo que le pasó a Gilles Carbó. Entonces estamos teniendo un problema, que es un problema serio, porque el Estado no puede regular. Ahora, ¿para qué quiere regular el Estado? Bueno, para los usuarios, para los consumidores, para que haya mayor libertad de opinión, mayor libertad de expresión. Yo veo esto, veo que hoy tenemos dificultades y no veo grandes posibilidades de cambio, aunque es necesario cambiar leyes. Bien. Una pequeña luz de esperanza con respecto a esto. Yo me corté en el 2000, pero en el 2000, para terminar con este ciclo en telecomunicaciones, había que cambiar todas las reglas de juego y proponer las nuevas reglas de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, no de radiodifusión, telecomunicaciones, para el 9 de noviembre del 2000. Que es para lo cual yo asumí como secretario de comunicaciones, armamos toda esa reforma y se dio a conocer en el mes de junio. Se desataron las tormentas, porque claro, entre Telefónica y Telecom tenían 8.000 millones de dólares de facturación y hubo unas operaciones brutales. Ahora, dos cosas voy a plantear con eso. Desde el momento en que me senté el primer lunes en la Secretaría, cuando faltaba todavía redactar todo, el objetivo explícito con mi gente de trabajo, todos de la UBA, todos de sociales de la UBA, fue esto no lo podemos realizar porque no tenemos poder económico, poder político, no lo tenemos. Lo que sí debemos tener es el acuerdo con la gente. Entonces empezamos a hablar en los medios grandes, chicos, medianos, un trabajo de prensa, una estructuración de estrategia de prensa, de instalación del problema, o sea, la magia blanca. Lo que vamos a hacer es bueno, lo tiene que saber hasta la última persona del país, el último periodista tiene que estar al tanto de esto, tiene que saberlo, pero no era mentira, esto es lo que va a suceder. Entonces, primero, durante 6 meses, conquistamos, dijimos, van a bajar los precios, va a explotar internet, va a haber mucho más cosas que sucedieron. Después las medimos y sucedieron. No metimos ni un ápice, pero había que instalarlo antes. Entonces, primero conseguís mucho poder social y el que está enfrente te dice, ok, ¿qué te va a decir? No, miente, decime cómo. Y guardábamos el juego, cuáles iban a ser las reglas en último momento. Y después salieron las reglas. Y allí se desató el vendaval. Y no hay blancos y negros. ¿Se acuerdan que había una comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones? Que había 6 por la mayoría, 6 por la oposición. Eran 12. De los que estaban por la mayoría, estaban Nilda Garré y Pedro del Piero, porque era la alianza, ¿no? Venían por el Chacho Álvarez y todo esto. O sea, 2 peronistas. Que votar, inmediatamente hicieron un dictamen a favor, no me pidieron ni un
sobrino de cafetero. No me pidieron nada. Me enteré, bueno, tenía buen trato con ellos, son intelectualmente honestos, dijeron lo que les parecía bien, me sugirieron cambiar una palabra y nada más. El resto de los que estaban de este lado se pusieron en contra. Los otros 4, uno dijo, yo me abstengo porque no me quiero meter, es demasiado técnico, los otros 3 votaban en contra. O sea, en un gobierno con el presidente radical, otro radical, y planteando, tenía 2 votos peronistas y 10 en contra. A último momento hablé justamente con Alberto Pierri, que habló después con Barney no sé cuánto, con el grupo de los peronistas de fuste de esa comisión que habían intervenido en cosas importantísimas antes, y vieron que sí. Obviamente calculo que Pierri se dio cuenta de que esta apertura le venía bien, convenció a los suyos, que además habían asistido a todo el debate en la bicameral. Síntesis: ¿a ustedes les parece que en un gobierno que es de la alianza, donde hay un radical y otro radical, no hay un solo voto radical y todos los votos, los 7 votos a favor, fueron todos peronistas? ¿Dónde quieren trazar la frontera entre el bien y el mal, entre el amigo y el enemigo? No es así, no es así. Al contrario, cuando vos planteas... Ahora, el secreto fue que todos se dieron cuenta que si se ponían en contra, la opinión pública se iba a dar cuenta que esta era una extrañísima maniobra, y que entonces me parece que los cambios los tenemos. Obviamente cuando estás en el poder tenés que bancarte todas las presiones de así, de vueltas, etc. Pero el diálogo verdadero, que es el que debería haber en democracia, es el diálogo de arriba hacia todos, para que inmediatamente te vuelva como legitimador y vos estés abajo de ese diálogo. Para que lo que vos tenés como idea, que para eso te dijeron de asumir un cargo, director nacional de la pesca de la merluza, tenés una idea de eso, bueno, decilo, pero para que después se apropie toda la sociedad y sea la idea de la sociedad. Cuando no es la idea de la sociedad, poco importan los problemas políticos, pero para eso hay que trabajar mucho. Pero eso significa que toda acción que nosotros hagamos es positiva, desde esta mesa también. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Pregunta? Ahí tenemos. Bueno, gracias por las intervenciones. Quería sobre todo preguntarles o pedirles si pueden profundizar un poco más sobre esto, sobre las limitaciones de la elaboración de políticas públicas y de regulaciones en comunicación, no solo en los aspectos que ustedes ya mencionaron, sino también en términos de la importancia relativa que tiene, con la experiencia de 40 años ya, la agenda de la comunicación en la agenda de las urgencias y sobre todo urgencias y presiones de la gran política. Ustedes han, intervenido en distintos gobiernos, con interlocución directa con los decisores máximos, digamos, de la conducción estatal, y entonces creo que no sé qué tan sencillo o qué tan cómo se percibe la importancia de estos temas fuera de los ámbitos de especialistas entre los cuales ustedes son máximos exponentes. No quiero quedar como un pesimista, voy a retomar. No, creo que siempre hay una oportunidad. Hoy se inauguraban las jornadas de ATBC, las jornadas de cable y TIC, y en un momento salió el tema muy necesario que hay que empezar a discutir y que estamos retrasados en esa discusión, que es la regulación de las OTT. Y creo que los europeos han tomado la delantera y no hay que inventar la pólvora, y ellos las están regulando. Y en un momento determinado alguien dijo, bueno, pero debería ser una cosa entre privados. Y el presidente de ATBC dijo, no nos hagan discutir a nosotros con Amazon, con Disney, porque nos tuercen el brazo. Es decir, lo que nosotros vemos como un problema, ellos también lo ven como un problema con otro que es más grandote. Así que
creo que ahí hay una oportunidad de volver a discutir muchas cosas. Porque son necesarias y porque, a ver, muchos hoy siguen teniendo el cable porque Internet te viene junto con el cable y lo que quieren ver es Netflix, ¿sí? Y el cablero que tiene que comprar esos contenidos, si no lo tiene, se van a otra compañía. Pero el productor de esos contenidos no le paga nada al cablero, le cobra a cada uno de nosotros y el IVA lo paga el consumidor, es decir, no paga ningún impuesto, usan la infraestructura existente y se la llevan toda. Y depende quién sea la compañía, como si la película está estacionada en Miami, al que te muestra la película le sale $5 mostrártela y es lo que vos le pagaste de abono por todo el mes, así que mejor no consumas de esta y consumir de esta otra. Bueno, creo que hay que aprovechar esas oportunidades para volver a discutir muchas cosas. Ahora, si esas cosas que hay que volver a discutir y hay puntos de contacto entre la industria y el Estado para discutir esas cosas, para discutir las otras donde no hay puntos de contacto, que tiene que ver con otro tipo de regulaciones, otras regulaciones, sobre todo antimonopólicas, bueno, necesitas construir el poder político. Si no construyes el poder político, coincido con lo que decía Enoch, en que tenés que generar la masa crítica de la sociedad a favor. Ahí está Mariotto, que explicará después el proceso. Esto sucedió con la ley de medios. Si bien no es un proceso que arranca en el 2008 y culmina en el 2009, sino que arranca en el 83 y culmina en el 2009, el consenso que se había generado en la sociedad permitió, además de la valentía de un gobierno de soportar las presiones, la posibilidad de conseguir una ley por amplia mayoría. Ahora, como la lucha es permanente, después perdimos esas mayorías y esa consideración y de hecho hubo un decretazo y lo voltearon. Y nosotros no pudimos, en 3 años y medio de gobierno, darlo vuelta, porque no conseguimos, yo debo decir, escribí un proyecto de DNU, lo hablé con el presidente de la Nación, puso determinadas limitaciones, hablé con la presidenta, hablé con el ahora candidato, y no hubo acuerdo adentro para ver si lo hacíamos o no lo hacíamos, o hasta dónde lo hacíamos. Mientras tanto, el gobierno anterior tuvo un consenso bárbaro con las empresas y lo bajaron. Entonces, vuelvo a lo mismo de siempre, si la política no toma conciencia de la importancia de la regulación democrática, y resalto la palabra democrática, porque si no la regulación pareciera que es, del Estado contra, la regulación democrática, tener en cuenta al usuario, tener en cuenta al consumidor, tener en cuenta la libertad de expresión. Si no tomamos conciencia de eso, y además hacemos política, es decir, generamos los consensos para lograr esos cambios, no va a pasar nada. Yo siempre creo que se dan las oportunidades, bueno, y hay que aprovecharlas y hay que trabajarlas. Muy de acuerdo con eso, además hay un cambio de paradigma muy fuerte. Cuando hablamos de comunicación, ¿de qué comunicación hablamos? De la comunicación digital, de la fake, de la inteligencia artificial, ¿en dónde está el poder de creación de los nuevos contenidos? ¿Cuáles son? Alguien que puede manejar, porque tiene el poder y las máquinas en inversión suficiente, 500.000 trolls, 1.000.000 de trolls, la verdad que lo puede hacer, nos cambia más que todo el Washington Post y los medios que quieran juntos. Entonces, el poder, hay una cosa que es muy fuerte, que es que los nuevos medios requieren de una concentración tecnológica cada vez más alta. ¿Quién tiene esa concentración? Empresas y el Estado. Los Estados son siempre el mayor titular de datos, de bases de datos y de informática de cualquier país. No hay una sola empresa que tenga todas las computadoras que tienen todos nuestros ministerios, etc. ¿Para qué está esa inteligencia? Esa capacidad de procesamiento normalmente es solamente para la gestión. O sea, la FIP tenía la mejor computadora y centro de datos de la Argentina. No estaba puesta estaba al servicio de cobrar. Mucho antes de que hubiera turnos para hospitales, que es un software re sencillito para armar. Entonces,
Si el Estado, en eras de la tecnología, no se da cuenta que la tecnología es un habilitador de derechos, sino encuentra las maneras de hacer que la tecnología también pública esté al servicio del ciudadano, vos no te podés comprar un server espectacular. Las clementinas nuevas y las que vengan, no solamente tienen que servir para ciencia, tienen que servir para todos nosotros, ¿sí? Porque ninguno de nosotros puede tener más que esa computadorita, una terminal. Y para las empresas somos solamente objetos de consumo, el oscuro objeto del deseo para comernos nuestros datos. Entonces, si una de las políticas importantes es que haya recursos de trabajo, inteligencia artificial, etcétera, a disposición por el mero hecho de ser argentinos, estudiar, haber nacido en Purmamarca, era lo mismo, ¿sí? Pero el acceso a las altas tecnologías está tan concentrado que si no hay políticas de apertura, de uso, no digo solo de los datos, de la capacidad informática para que sea compartida por los ciudadanos públicamente, vamos a terminar siendo las pequeñas terminales de acceso del poder económico político, o de las GAFAM o de China que te controla, tienen 500 millones de videocámaras. Como son 1.400, hay una cámara cada 2 personas, 8, más o menos, ¿no? Entonces, o estás en la sociedad de control, increíble, o estás en la sociedad de aprovechamiento de tu capacidad de consumo, en donde en ninguno de los dos casos tenés altura tecnológica para responder. La pregunta era para ellos, pero aprovecho que agrego un comentario sobre lo que dijo Gustavo, solo que me hace pensar en las lógicas de elaboración de políticas de comunicación y cómo las empresas, estás hablando de ATVC, no es una pyme, ¿no? La Asociación de Televisoras de Cableras Argentinas recurre nuevamente a los funcionarios estatales para, es la lógica de pedirle ayuda al Estado siempre, ¿no? Para regular. Primero nos pegaron para que Claro, viéramos, exacto. Simplemente pensar una eso. estrategia bandolista. Claro, la lógica de recurrir al Estado cuando necesitamos ayuda, ¿no? Pero cuando hay que regular o cuando hay que sentirse parte del Estado, ni más ni menos, están en bandos enemigos, ¿no? Sí. Bueno, solo quería mencionar eso. Bueno, muchas gracias Gustavo, Enoch.